La sesión académica solemne que desahogamos solamente puede ser llevada a cabo honrando la memoria de Ignacio Ramírez, el nigromante, el padre de los derechos fundamentales del pueblo mexicano y autor de las leyes de reforma. Cuando Francisco Modesto de Olaguibel fue nombrado gobernador, designó al licenciado Ignacio Ramírez como secretario de Guerra y de Hacienda, quien al llegar a Toluca reestructuró la administración pública y estableció la defensa del Estado. Inculcó el amor a la patria y organizó tropas de voluntarios para la Guardia Nacional y combatir al ejército yanqui. Ordenó la apertura inmediata del Instituto Científico y Literario de Toluca y afirmó: "Este dará por sus alumnos gran honra y satisfacción a la República". Desde luego redactó la Ley de Educación del Estado, haciéndola laica y gratuita, lo que cuidó se incluyera en la Constitución de 1857, de la que posteriormente fue gran partícipe. La Ley de Educación ayudó con becas a la raza indígena y a los niños de escasos recursos. Uno de estos niños superdotados fue Ignacio Manuel Altamirano. Inculcó nuevas doctrinas del orden social, la concepción de la igualdad estricta de todos los hombres y mujeres, la reorganización política y social de México, la emancipación de la raza indígena, la lealtad a la ley, a la Constitución, latinidad y temas profundos que cada cátedra causaba admiración. Por la anterior síntesis y en su oportunidad debidamente desglosada, su obra, la Universidad Autónoma del Estado de México debe ampliar su reconocimiento a la herencia educativa y humanitaria del nigromante. La legislatura del Estado de México, como ya lo hizo la de Sinaloa en 1957, bien podría designarlo benemérito del pueblo mexicano y del Estado de México. Es una propuesta que debemos adoptar y gestionarla. Gloria a Ignacio Ramírez, también padre de la República restaurada. En acatamiento al punto correspondiente del programa, es turno de anunciar al licenciado Francisco Javier Estrada Arriaga, presidente de la Fundación Casa del Poeta, con una semblanza de Ignacio Ramírez, el nigromante. Honorable Presidium, señoras y señores, personalidad cuya visión tiene por signo el terreno periférico del genio, Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, representa en estos tiempos que los valores éticos y morales están hundidos en los subterráneos de la avaricia y la sed por reunir fortunas que ofenden a la inteligencia humana, a los pueblos y a sus ciudadanos, cuya historia se ha hecho miles de veces del esfuerzo, el sacrificio y la entrega de su sangre en guerras civiles, de independencia y revoluciones memorables. Repensar en Ignacio Ramírez, el admirado educador del Instituto Literario de Toluca, el nigromante, en estos tiempos, representa la posibilidad de tener una pedagogía que nos da luz, que nos da esperanza, que nos recuerda las palabras de uno de sus más brillantes alumnos, Ignacio Manuel Altamirano, al alabarlo con amor pedagógico. Nacido en San Miguel el Grande, Guanajuato, un 23 de junio de 1789, hoy es ese lugar una ciudad orgullosa para sus lugareños al saber que tamaño genio pudo nacer en el mismo. Contradicciones de la vida. Uno de los mayores liberales de México vino a nacer en la región que desde Jalisco y Guanajuato, Colima, Nayarit o Zacatecas y hasta Aguascalientes fue la región cristera donde se inició la guerra religiosa
vista por el mundo, que no salía en la década de los 20 del siglo pasado, ante el asombro y su espanto. Los mexicanos son tan terribles y violentos que matan curas, decían en aquellos tiempos los extranjeros que hablaban de nuestra patria entre la admiración y el miedo. Así es la vida de los genios. Nacen en lugares que pareciera no han de tener símbolos para la patria. El faro de luz reformador, llamado por sus contemporáneos con el seudónimo de El Nigromante, nace en un pueblito que hoy es orgullo cultural y turístico de México. Es el lugar que en el siglo decimonónico vio nacer al escritor, poeta, periodista, abogado, político e ideólogo liberal, y que en tantas facetas de su personalidad asombra porque todo en él es piedra angular de la sabiduría. De una región conservadora nos viene Ignacio Ramírez, de ese mundo teológico que, al igual que Juan Rulfo, Juan José Arreola y Ali Chumacero, nuestros escritores emblemáticos del siglo pasado, les enseñó a tener miedo del mundo metafísico surgido de la religión, de la que nuestro pueblo es tan fervoroso en su amor y respeto. Igual para Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, en Juan José Arreola, que Sayula, donde viera la luz primera nuestro Juan Rulfo, dos lugares del estado de Jalisco, o Acaponeta, en Nayarit, donde viera a la luz en 1918 nuestro Ali Chumacero. En los tres casos, cuna de literatos que reflejan en su obra el espíritu del México profundo, ese del que escribiera nuestro querido antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, formando así el espejo donde nos miramos los mexicanos. En ese mismo territorio es que el nigromante nos recuerda con su ejemplo en pleno siglo XIX que es mejor no vivir sin indolentes, no nos atrevemos a estudiarnos a nosotros mismos. Ese era el punto fundamental al presentar su tesis en la famosa Academia de Letrán al iniciar el siglo XIX, poniendo a las ciencias naturales sobre el dominio de la teología medieval. Dios no existe, solo tres palabras que levantaron a las almas conservadoras contra el llamado que hacía el estudioso de la filosofía, es decir, del que se hace amigo de la sabiduría y por eso mismo pone en duda todo lo que ve. Pues investiga y sabe que en el espejo se retrata la imagen del hombre que al llegar a la puerta de la verdad, al abrirla, se encuentra solo con el mar de las dudas. La duda nos enseña a ser humildes, a saber, como lo diría el filósofo Sócrates, que solo sabemos que no sabemos nada, negando así el paso a la soberbia y a la ignorancia que como reyes de gobiernos y pueblos trasciende hasta el siglo XXI. Los hombres seríamos otros si entendiéramos que es en el mundo de la filosofía donde debemos buscar el objetivo primero y final de nuestra vida. En aquel tiempo de nuestro genio guanajuatense, el joven que apenas surgía de sus primeros 20 años ya sometía a duda todo lo que veía y escuchaba, todo lo que las ideologías religiosas o partidistas fundadas en logias o sectas trataban de maleducarle, pues sabía bien que en este mundo no iba a encontrar la verdad del México posible, del México democrático y liberal, del México que terminara con luchas fratricidas y de vendepatrias de su tiempo aciago. Él sabía, más de un siglo antes, lo que nuestro filósofo Samuel Ramos vino a decirnos en la década de los 30 del siglo XX. Estudiémonos a nosotros mismos. Solo lograremos la independencia de lo extranjero y de aquello que nos niegue identidad en la medida en que sepamos quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades. Duro habrá sido para Ignacio Ramírez
el poder vivir en un mundo de luchas intestinas, de egoísmos por doquier, de una vida política que hemos llegado a definir las posteriores generaciones como el México bárbaro, donde nada era posible, donde a diario surgía la desilusión de los demócratas, como en el caso del cubano mexicano José María Heredia y Heredia, quien veía con tristeza el derrumbe de la nación que en América se pensaba iba a ser la segunda democracia después del estadounidense. Así lo cantaron en sus discursos dos de los más grandes oradores del México independiente, del naciente México, José María Heredia e Ignacio Ramírez, que a nombre de las más altas autoridades en los festejos del 16 de septiembre, en diversos momentos y plazas, cantaron en piezas de oratoria memorables su alabanza a la patria liberada del yugo español, a la patria por la cual hablaban sus hombres más distinguidos en la época que les tocó vivir. Esa es la lección de Ignacio Ramírez. Nada está por encima de la fe en la filosofía, la que se viste en la teoría y práctica del derecho, o del administrador honesto e incorruptible, del educador que no transige con la ignorancia. En esa búsqueda que lleva al mar de las dudas antes que a las certezas de los caudillos y caciques, de los falsos redentores vestidos de políticos, pero que en verdad son mercaderes del poder, antes que doctrinas que surgen de mesiánicos dictadores o lobos del propio hombre vestidos de ciudadanos con capa de ovejas buenas. Pedía Ignacio Ramírez que supiéramos aprender la lección que nos dice hoy. Es el camino de la sabiduría que da escuela, sendero, y nos dice que miremos la estrella de la pedagogía que ha de ser guía a nuestra vida, ilusión de futuro y humanismo renacimental al que nada le es ajeno. Esa es la lección que llama, igual que lo hace Sor Juana Inés de la Cruz en su tiempo, de buscar como fin de vida la sabiduría que abre puertas a lo desconocido, a lo asombroso, a la imaginación que va siempre más allá de la sed del poder político-económico. Así es el núcleo de aquel, de Ignacio Ramírez, que nos asombra por ser uno de los sabios más grandes del siglo XIX que América haya visto, del que se atrevió a retar a su tiempo, donde codicia y avaricia habían fincado los males de la nación. Por eso, al rememorar a nuestro sabio, que viene del pasado a recordarnos lo que debe de ser un verdadero político, un periodista que lucha por la libertad en todas sus acepciones, del poeta que trasluce el alma desnudándola ante los demás, del jurista que no acepta otra norma que la propia ley que se dice con mayúscula, tal y como la aprendió en El Mercader de Venecia de William Shakespeare. No una ley reducida a lo minúsculo, sino aquella norma que no acepta componendas, que mide la educación y la política por el bienestar de sus ciudadanos, por la democratización en la presencia del pueblo que es gobernado, pero que también reina con la Constitución en la mano. No nos debe de sorprender así que al morir el 15 de junio de 1879 haya sido su sepelio de tan querido y afamado nigromante el acto multitudinario más grande en la historia del país independiente que se haya visto por aquellos tiempos vivir. Aún más asistido que el propio funeral de nuestro mayor político, don Benito Juárez, pues el pueblo con sus mejores hombres y mujeres sabía que estaba sepultando al hombre de ideas, al reformista que supo amar al pueblo en sus mejores obras, en su profunda historia, pues en ella aprendió que no se puede trabajar a espaldas del pueblo como lo hacían los conservadores proimperios extranjeros, cuando como ellos se toma como propuesta de la política el buscar bienes terrenales que, siendo solo llamados a ser un instrumento del bienestar del pueblo, terminan siendo dominantes y dominadores
de aquellos que hacen del becerro de oro su Dios de todos los días. Olvidarnos del político que a nadie ama más que a sí mismo, nos dice con su ejemplo, pues pide que una clase política de sabios gobierne, dudando a diario de lo que hacen, para así volverse respetuosos de ese acto de tomar decisiones por quienes les dan el mandato, mas no sus impuestos para enriquecerse ilícitamente, para que no terminen endiosándose por lo que sus corifeos les dicen a diario. Por eso es que Ignacio Ramírez no es el advenedizo que pelea por el poder político con instrumentos inmorales, ni que para lograrlo, a como dé lugar, venda el alma al diablo, pues él vivió en carne propia lo que hacían sus vecinos, amigos y adversarios de la praxis política. No lo aceptó ni lo hizo así, porque nació para ser uno de nuestros sabios más deslumbrantes, cuyo amor es la vida, el hombre y sus fines últimos de ser grande, de rebasar su propia humanidad en la búsqueda del por qué vive aquí, del por qué ha venido a este mundo. Por la estela que deja su biografía, encontramos, en fin, las muestras de un humanista que está a la altura de los más grandes del mundo. Por eso, su pueblo en el momento de su muerte fue a acompañar al santo de la Reforma, pues de tan alta estatura moral era su personalidad. Muchas gracias.